Hola amiguitos, qué alegría tenerlos aquí en Sapientitos, el lugar donde cada día descubrimos cosas nuevas, divertidas y súper interesantes. Hoy los invitamos a preparar sus mochilas imaginarias, porque vamos a viajar muy atrás en el tiempo. A una época donde los guerreros llevaban cascos brillantes, los emperadores vestían togas elegantes y las ciudades estaban llenas de estatuas, templos y caminos mágicos. Sí, hoy conoceremos el maravilloso y asombroso mundo del Imperio Romano. Así que alista tu mochila de explorador, ponte tu gorro, ajusta tus sandalias. Exploremos juntos el Imperio Romano como nunca antes. Hace mucho tiempo, hace más de 2700 años, en una tierra lejana llamada Italia, cerca del río Tíber, nació una ciudad mágica llamada Roma. Pero, ¿sabes cómo comenzó todo? Con una leyenda increíble. Dicen que dos hermanitos llamados Rómulo y Remo fueron criados por una loba en una cueva. Sí, amiguito, una loba cariñosa los cuidó como si fueran sus propios cachorros. Cuando crecieron, decidieron fundar una ciudad, pero como no se ponían de acuerdo, Rómulo se enojó y terminó fundando Roma él solito en el año 753 a.C. Así comenzó una historia llena de aventuras, conquistas y sabiduría. La historia del Imperio Romano. En Roma, había dos tipos de casas: las domus, que eran las casas de los romanos ricos, grandotas y con jardines, y las insulae, que eran como edificios de apartamentos donde vivía la mayoría de la gente. Algunas tenían muchos pisos. Los romanos se vestían con ropa llamada toga, si eran adultos importantes, y los niños usaban túnicas. Las mujeres llevaban vestidos largos y se adornaban con joyas y peinados elegantes. Parecían princesas y príncipes. ¿Y sabes qué comían? Les encantaban las uvas, los higos, el pan, el queso y el aceite de oliva. A veces comían cosas raras como lenguas de flamenco o ratoncitos, aunque eso era solo para los más ricos. En cada esquina había mercados ruidosos donde vendían frutas, especias y juguetes hechos de barro. Y también había baños públicos donde todos se reunían para platicar y relajarse en el agua calentita. Los niños romanos iban a la escuela si sus familias podían pagarla. Aprendían a leer, escribir y contar con tablillas de cera y estiletes, como si fueran pizarras pequeñitas. Qué divertido era vivir en Roma. Pero también había muchas reglas, y los niños debían portarse muy bien. Los romanos valoraban mucho la disciplina, el respeto y el orden. En la antigua Roma, las personas creían en muchos dioses y diosas, cada uno con poderes especiales. Ellos pensaban que los dioses vivían en el cielo y cuidaban de los humanos desde lo alto. El dios más poderoso era Júpiter, el rey de todos, quien lanzaba rayos desde el cielo. Su esposa era Juno, la protectora del matrimonio. Estaba también Marte, el dios de la guerra, y Venus, la diosa del amor y la belleza. Y no podemos olvidar a Neptuno, que con su tridente controlaba los mares. Cada dios tenía su templo especial en Roma, donde los romanos iban a rezar y dejar ofrendas como frutas, flores o figuras de cera. Pensaban que si los dioses estaban contentos, todo iría bien. Tenían mitos llenos de héroes valientes, monstruos asombrosos y aventuras increíbles. Como la historia de Hércules, el héroe con una fuerza gigantesca, o la de Eneas, un valiente guerrero que viajó desde Troya para fundar Roma. Estos mitos eran contados por los abuelitos a sus nietos, por los poetas en las plazas y en las escuelas también. Era como tener su propio mundo de cuentos mágicos. Los soldados romanos se llamaban legionarios. Usaban cascos de metal, armaduras brillantes, escudos enormes y una espada corta llamada gladius. Marchaban en filas muy ordenadas, como si fueran una máquina gigante. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. El ejército romano estaba dividido en legiones, y cada legión tenía miles de soldados. Los entrenaban desde jovencitos, corriendo, lanzando jabalinas y aprendiendo a construir campamentos. Tenían que estar listos para cualquier aventura o batalla. Pero no todo era pelear. También ayudaban a construir caminos, puentes y fortalezas. Eran como superobreros con armadura. Un general muy famoso fue Julio César, que ganó muchas batallas y fue muy querido, aunque también tuvo enemigos. Los soldados lo seguían con admiración porque era valiente e inteligente. Los romanos lograron conquistar tierras muy lejanas, desde Britania hasta Egipto. Su ejército era como un dragón gigante que se extendía por todo el mundo conocido. Increíble, ¿verdad?
Bienvenidos al lugar más emocionante de todo Roma, Pequeños Gladiadores. El grandioso Coliseo. Este enorme estadio podía recibir a más de 50.000 personas. Era redondo y tenía gradas como un estadio de fútbol, pero en vez de partidos, aquí se hacían espectáculos impresionantes. Uno de los favoritos eran los combates de gladiadores. Los gladiadores eran guerreros que luchaban entre sí o contra animales salvajes como leones y tigres. Rugidos y espadas. Pero tranquilos, amiguitos, algunos gladiadores se hacían muy famosos y ganaban su libertad si eran valientes. También había carreras de carros tirados por caballos en un lugar llamado Circo Máximo. Los carros daban vueltas rapidísimas mientras el público gritaba de emoción. Era como ver una película de acción en vivo. Los emperadores organizaban estos juegos para divertir al pueblo y demostrar su generosidad. A veces, hasta se llenaba el Coliseo de agua para hacer batallas navales. También había música, danzas y payasos. Amiguitos exploradores. Si quieren seguir viajando por la historia, descubriendo civilizaciones increíbles y secretos escondidos, suscríbanse al canal. Así no se perderá ninguna expedición asombrosa, y juntos haremos crecer esta comunidad de pequeños grandes exploradores. El primer emperador fue Augusto, un hombre sabio y justo que trajo paz y orden a Roma. Bajo su mando, comenzaron los tiempos más tranquilos, llamados la Pax Romana, que significa la paz romana. Era como cuando todos juegan sin pelear. Luego vino Nerón, un emperador muy curioso porque tocaba la lira y amaba el arte, pero también era un poco travieso. Dicen que cantaba mientras Roma se incendiaba. También está Trajano, un emperador muy fuerte y generoso. Bajo su mando, el Imperio Romano fue más grande que nunca. Y no podemos olvidar a Marco Aurelio, un emperador filósofo que escribía libros y pensaba mucho sobre la vida, la justicia y la sabiduría. Cada emperador tenía su estilo. Algunos fueron buenos, otros muy estrictos y otros un poco locos. Pero todos dejaron huella en la historia de Roma. Aunque Roma fue un imperio muy poderoso, también tuvo momentos difíciles. Y al final, cayó. Con el paso del tiempo, el Imperio Romano se hizo tan grande que era difícil de controlar. Había muchos problemas, guerras internas, emperadores que no sabían gobernar bien, enemigos que atacaban desde fuera, y el pueblo cada vez más cansado y triste. Vinieron pueblos como los visigodos, los vándalos y los hunos, que atacaban las fronteras. Uno muy famoso fue Atila, el rey de los hunos, que metía miedo hasta a los más valientes. En el año 476 después de Cristo, el último emperador de Roma fue derrotado y entonces el Imperio Romano de Occidente desapareció. Aunque el imperio cayó, sus ideas, construcciones y cultura siguieron vivas por muchos siglos más. Y eso es lo que lo hace tan especial. Roma dejó huellas en la historia del mundo, y gracias a eso, hoy podemos aprender tanto sobre ella. Amiguitos, aunque el Imperio Romano ya no existe, su ciudad más importante, Roma, sigue viva y llena de historia. Y es uno de los lugares más visitados del mundo. Hoy en día, en Roma puedes caminar por calles antiguas, ver ruinas de templos, visitar el Coliseo y entrar al Panteón, que aún está en pie. En el centro de Roma también está el Vaticano, donde vive el Papa. Es una ciudad pequeñita dentro de Roma que es muy especial para muchas personas del mundo. Muchas palabras que usamos, formas de gobierno, leyes, caminos y edificios, vienen de los romanos. Hasta el calendario que usamos hoy tiene su origen en Roma. En las escuelas, los niños como tú aprenden sobre Roma porque fue una civilización que cambió el mundo. Y cada vez que ves una película de gladiadores o lees una historia de héroes, hay un poquito de Roma en ella. Gracias por acompañarnos en esta increíble aventura, pequeños exploradores. Sin duda, el Imperio Romano fue grande no solo por su fuerza, sino por su cultura, su creatividad y su deseo de unir a muchas personas diferentes. Pero lo más bonito de esta historia es que nos enseña que cuando las personas trabajan juntas, sueñan en grande y respetan a los demás, pueden construir cosas maravillosas. También aprendimos que hasta los imperios más poderosos pueden cambiar y que lo importante es aprender de la historia para no repetir los errores. Tú también puedes ser un constructor del futuro. Estudia, respeta, comparte y nunca dejes de hacer preguntas. Así, como los antiguos romanos, dejarás tu propia huella en el mundo. Gracias por acompañarnos en este viaje mágico por el Imperio Romano. Nos vemos en el próximo viaje por la historia.
Y no olvides seguir viendo nuestros videos, porque aquí siempre tenemos algo nuevo y divertido para ti. Hasta la próxima, sapientitos. Nos vemos en el siguiente video. Explora, aprende y diviértete con nosotros.